En nuestra casa, la silla de papá en el comedor era como un monumento a un fantasma. No estaba vacía por su ausencia física, que también, sino por la ausencia brutal de todo lo que debería haberla llenado. Risas, historias, preguntas sobre nuestro día, el simple y cálido ruido de una presencia paterna. Era una silla de roble, la cabecera de la mesa, y con los años se había convertido en el trono de un rey ausente, un recordatorio mudo de todo lo que no había sido. Papá, Roberto, no era un hombre malo. Era un hombre ausente mucho antes de marcharse físicamente. Su abandono fue un evento dramático con portazos y gritos. Fue un desvanecimiento lento, como un color que se destiñe con el sol. Se fue retirando, centímetro a centímetro, detrás de un periódico que era más un muro que una lectura, detrás del resplandor frío de la televisión, detrás de un silencio tan espeso que se podía cortar. Recuerdo las cenas. Mamá intentaba animar la conversación, preguntándonos a mis hermanos y a mí por la escuela, por nuestros amigos. Nuestras voces llenaban el aire, pero siempre había un vacío en la cabecera de la mesa. Él estaba allí, físicamente, pero su mente estaba en otra parte. Asentía distraídamente, sus ojos vidriosos fijos en un punto lejano más allá de la ventana, beyond las paredes de nuestra casa, beyond nosotros. A veces, intentaba contar una anécdota de su trabajo, pero se perdía a mitad de camino, como si la energía para conectar con nosotros le resultara demasiado costosa. Su silla, con el tiempo, adquirió una cualidad sagrada y terrible. Nadie más se sentaba allí, ni siquiera cuando teníamos invitados. Era como si estuviera reservada para el espectro de la paternidad que nunca llegó a materializarse. En las Navidades, su lugar estaba puesto con la vajilla buena, pero el espacio alrededor parecía más vacío que nunca, un vórtice de silencio en medio de la alegría forzada. Mamá decía, es que está cansado, tiene mucha presión en el trabajo, así son los hombres. Nosotros, niños primero y adolescentes después, aprendimos a no esperar nada. Dejamos de hacerle preguntas. Dejamos de contarle nuestras cosas, nuestros éxitos, nuestros miedos, nuestros amores adolescentes. Todo se compartía con mamá, en la cocina, en voz baja, como si no quisiéramos molestar al fantasma sentado en su trono de roble en la habitación de al lado. El fantasma no era él. El fantasma era la sombra del padre que podría haber sido y nunca fue. La sombra del hombre que debería habernos enseñado a montar en bici, que debería habernos regañado por llegar tarde a casa, que debería habernos dado consejos torpes pero sinceros sobre el amor. Esa sombra era la que habitaba la silla, y era mucho más dolorosa que su simple ausencia física. Porque cuando finalmente se fue, cuando recogió sus maletas con una tranquilidad aterradora y se marchó sin apenas una explicación, lo único que hizo fue llevarse su cuerpo. El fantasma, la sombra del padre ausente, se quedó para siempre en esa silla. Y nosotros nos quedamos, mirando ese mueble vacío, alimentando un rencor silencioso que creció como la hiedra, ahogando cualquier posibilidad de entender por qué se había ido, o, más importante aún, quién era él en realidad cuando no estaba intentando fallidamente ser nuestro padre. Esa silla se convirtió en el símbolo de nuestra narrativa familiar, la de un hombre egoísta que nos abandonó, la de un cobarde que eligió la huida, la de un fantasma al que, con el tiempo, casi dejamos de extrañar, porque ¿cómo se extraña algo que nunca se tuvo? Lo que no sabíamos era que estábamos juzgando la portada de un libro del que no habíamos leído ni la primera página, y que ese fantasma, algún día, regresaría para mostrarnos la historia completa. Después de que se fuera, no hubo un vacío inmediato. Al principio, hubo casi una sensación de alivio. El fantasma se había llevado su cuerpo, y con él, esa incómoda tensión que flotaba en el comedor. La casa respiraba por primera vez. Pero el alivio pronto se transformó en una rabia sorda y confusa. No fue un abandono sin explicación. Hubo una conversación, breve y dolorosamente clínica, en la sala de estar. Mamá lloraba en silencio, con los puños apretados sobre sus rodillas. Nosotros, mis hermanos y yo, éramos espectadores mudos de un naufragio del que no entendíamos las causas. No soy bueno para esto, dijo él, con la voz ronca, mirando al vacío entre nosotros, incapaz de sostener nuestras miradas.
No sé ser lo que ustedes necesitan que sea. Mi presencia aquí les hace más daño que mi ausencia. Eran palabras que pretendían ser honestas, pero que sonaron a la excusa más cobarde y egoísta del mundo. ¿Daño? ¿Qué sabía él del daño? El daño era irse. El daño era renunciar. Hizo una promesa esa noche, la última que le oímos hacer. No significa que no los ame. Los amo. Pero debo irme. Y algún día, espero que puedan entenderlo. Esa fue la promesa rota. No la de irse, sino la de que algún día lo entenderíamos. Porque nosotros no quisimos entender. Cerramos filas alrededor de nuestro dolor. Convertimos su partida en el evento fundacional de nuestra nueva familia, una familia herida pero unida por el rencor. Hubo intentos suyos, al principio. Llamadas los domingos por la tarde. Nuestras respuestas eran monosílabos cortantes. Sí. Bien. No, adiós. Cartas que mamá guardaba en un cajón sin abrir. Invitaciones para vernos que rechazábamos con una frialdad que nos enorgullecía. Estábamos castigándolo por habernos defraudado, por no haber sido el hombre que necesitábamos que fuera. Cada no nuestro era un ladrillo más en el muro que construimos alrededor de nuestro corazón. Un muro que nosotros mismos levantamos, creyendo que nos protegía del dolor, cuando en realidad solo nos aislaba y nos endurecía. El tiempo pasó. Las llamadas se espaciaron hasta cesar por completo. Las cartas dejaron de llegar. El silencio se instaló como un invierno perpetuo. Su nombre se volvió tabú en la casa. Si alguna vez se mencionaba, era con un tono de desprecio amargo. Tu padre era sinónimo de el que se fue, el que nos abandonó, el cobarde. Creamos una historia sobre él, una historia simple y reconfortante en su negrura. Era un hombre débil, egoísta, incapaz de amar como se debía. Nos aferramos a esa narrativa con la fuerza de quien necesita un villano para explicar su propio dolor. Lo que no vimos fue el hombre al otro lado del silencio. El hombre que colgaba el teléfono con el corazón hecho trizas después de nuestros rechazos. El hombre que guardaba las fotos nuestras en una cartera vieja. El hombre que, tal vez, se marchó no por cobardía, sino porque en su torpeza y su dolor, genuinamente creyó que era lo mejor para nosotros. Que su fracaso como padre era tan evidente que su ausencia sería un alivio. Rompió la promesa de ser el padre que esperábamos. Y nosotros rompimos la promesa de intentar entenderlo. Ambos lados del mismo muro, atrincherados en nuestro orgullo y nuestro dolor, alimentando la misma soledad con diferentes nombres. Él, solo en su nuevo apartamento vacío. Nosotros, solos en una casa llena de fantasmas y de la amarga satisfacción de tener la razón. El silencio se convirtió en nuestra arma favorita. No era un silencio vacío o accidental. Era uno deliberado, afilado como un cuchillo y tan frío como el mármol de su lápida imaginaria. Habíamos decidido, sin necesidad de discutirlo, que el peor castigo para un hombre que ya no formaba parte de nuestra vida era actuar como si nunca hubiera existido. Cumpleaños, Navidades, graduaciones, todas pasaban sin que su nombre fuera mencionado. Si alguien fuera de la familia preguntaba por él, mamá respondía con un educado pero firme: no formamos parte de su vida, cerrando cualquier puerta a más preguntas. Nosotros, sus hijos, aprendimos a imitar ese tono, esa distancia glacial que erigíamos como un muro entre nosotros y el dolor de su abandono. Pero el silencio era una mentira. Porque él sí existía. Existía en el espacio vacío junto a la chimenea en Nochebuena. Existía en la forma en que mamá a veces se quedaba mirando la puerta, como si esperara que, por algún milagro, decidiera regresar. Existía en los rasgos de mi hermano menor, que había heredado su sonrisa torcida y su forma de fruncir el ceño cuando se concentraba. El silencio era nuestro castigo para él, pero también era nuestra prisión. Nos encerrábamos en él, creyendo que así controlábamos el dolor, cuando en realidad le dábamos más poder. El rencor se convirtió en un miembro más de la familia, uno que se sentaba a la mesa con nosotros y cuyo apetito era insaciable. Años después, supe que él sí intentó romper ese silencio. Hubo más cartas, todas interceptadas por mamá y guardadas en una caja de zapatos en el armario de su habitación. No las leímos hasta mucho tiempo después. En ellas,
No había excusas grandilocuentes ni reproches. Había preguntas simples, tímidas. ¿Cómo les fue en el examen? Ana sigue tocando el piano. Miguel ya sabe manejar. Eran los balbuceos de un hombre que no sabía cómo reconectar, pero que anhelaba desesperadamente hacerlo. Nosotros, en nuestra justicia adolescente, interpretamos su silencio como indiferencia. Y él, al otro lado, interpretó nuestro silencio como desprecio absoluto. Dos malentendidos monumentales, alimentados por el orgullo y el dolor, que solidificaron la separación. El silencio era el castigo que elegimos para él, pero el verdadero castigado fuimos nosotros. Nos robamos la posibilidad de hacer preguntas, de entender sus motivos, de conocer su versión de la historia. Nos convertimos en jueces y jurados de un hombre al que ya no conocíamos, basándonos en la evidencia frágil y sesgada de nuestro propio dolor. Y mientras nosotros nos aferrábamos a nuestro silencio como a un escudo, él, al otro lado, estaba viviendo una vida de la que no teníamos idea. Una vida en la que el silencio de sus hijos era el eco constante que lo impulsaba a buscar una redención que nosotros, en nuestra ira, nunca le hubiéramos permitido. La noticia de que se había ido de la ciudad nos llegó como un rumor lejano, filtrado por un primo lejano que lo había visto cargando maletas en la estación de autobuses. No hubo una despedida, ni una explicación final. Solo el vacío que dejaba un hombre que se esfumaba del mapa de nuestra vida, confirmando, en nuestra mente, todas nuestras peores suposiciones. Para nosotros, ese viaje no fue una búsqueda. Fue la rendición final. La admisión tácita de que éramos un capítulo cerrado en su vida, un error que había decidido dejar atrás. Él se convirtió en nos abandonó por completo. La narrativa se solidificó. Era un cobarde que huía de sus responsabilidades, que prefería empezar de cero en algún lugar donde nadie lo conociera como el padre que falló. Imaginábamos su nueva vida con un desprecio ácido. Lo visualizábamos en una ciudad anónima, en un apartamento pequeño y triste, viviendo una existencia gris y egoísta, libre por fin del peso de una familia que nunca quiso. Cada año que pasaba sin noticias era, para nosotros, una confirmación más de que estábamos en lo cierto. El rencor se mezclaba con una extraña satisfacción. Si él podía vivir sin nosotros, nosotros podíamos vivir sin él, y mucho mejor. Lo que no supimos, lo que no quisimos saber, fue la verdad detrás de ese viaje. No fue una huida de algo, sino una búsqueda de algo. Una búsqueda desesperada de un sentido, de una redención que sabía que no podría encontrar en la ciudad que le recordaba constantemente su fracaso. No fue un viaje de abandono, sino de supervivencia. Años después, supe que los primeros meses fueron oscuros. Vivió en pensiones baratas, trabajó en empleos que no requerían referencias ni preguntas. No era la vida libre que habíamos imaginado, sino un exilio autoimpuesto, un purgatorio donde cada día era un recordatorio de lo que había perdido. Pero en ese viaje, en esa ciudad desconocida, algo cambió. Lejos de las etiquetas que le habíamos puesto, el padre ausente, el marido que falló, tuvo la oportunidad de ser simplemente Roberto. Un hombre con sus heridas, sí, pero también con sus habilidades, su humor seco, su capacidad para escuchar que nosotros nunca le permitimos mostrar. Conoció a gente que no conocía su historia. Gente que lo juzgaba por lo que era en el presente, no por los fantasmas de su pasado. Un día, casi por accidente, ayudó a un vecino mayor a arreglar una tubería. Luego, a otro a pintar su casa. Pequeños actos de utilidad que, por primera vez en años, le hicieron sentir que podía aportar algo positivo al mundo. Ese viaje que para nosotros fue el epílogo de su abandono, para él fue el prólogo de su reconstrucción. No estaba huyendo de nosotros. Estaba, torpemente, tratando de reconstruirse a sí mismo para, tal vez, algún día, merecer volver a nuestra vida. Pero el muro que habíamos construido era tan alto, y nuestro silencio tan absoluto, que nunca se atrevió a intentar escalarlo. Se limitó a vivir su nueva vida, cargando con el peso de nuestro desprecio, mientras nosotros cargábamos con el peso de su ausencia, cada uno prisionero de una historia incompleta. Los años pasaron. El rencor inicial, aunque nunca se disipó por completo, se fue amortiguando,
cubierto por la capa de polvo de la rutina y las propias vidas que mis hermanos y yo construimos. La herida dejó de sangrar a borbotones y se convirtió en una molestia sorda, una cicatriz que solo nos punzaba en momentos específicos. En mi boda, cuando tuve que caminar del brazo de mi tío hacia el altar. En el nacimiento de mi primer hijo, cuando busqué instintivamente su rostro entre la multitud en la sala de espera y no estaba. La culpa, entonces, comenzó a susurrar. No era una culpa fuerte o evidente, sino un eco leve, persistente, que resonaba en los momentos de silencio. ¿Habíamos sido demasiado duros? ¿Habíamos cerrado la puerta demasiado rápido? ¿Le habíamos dado una oportunidad real de explicarse? Pero ahogábamos esos susurros con la narrativa que nos habíamos construido para sobrevivir. Él se lo buscó. Nos abandonó primero. No merecía nuestro perdón. El orgullo era un escudo más fácil de llevar que la duda. Mamá nunca volvió a hablar de él. Pero a veces, la sorprendía mirando fotos viejas, deslizando un dedo sobre la imagen de un hombre joven y sonriente que ya no reconocíamos. En esas moments, veía no amargura, sino una tristeza profunda, y quizás, solo quizás, un atisbo de arrepentimiento por haber sido cómplice de nuestro muro de silencio. La vida siguió. Nos convertimos en adultos ocupados, con nuestras propias familias, nuestros propios problemas. La figura de mi padre se desdibujó, convertida en una anécdota triste del pasado, un fantasma cada vez más difuso. Asumimos, con una certeza que ahora me parece arrogante, que su vida era tan gris y arrepentida como habíamos imaginado. Que su castigo era vivir con el remordimiento de habernos perdido. No se nos ocurrió que el remordimiento podría haber sido el combustible para algo más que la autocompasión. Que en lugar de consumirse en la culpa, él podría haber usado ese dolor para construir algo nuevo. Que el eco de nuestra rejection, en lugar de aplastarlo, podría haberlo impulsado a ser una mejor versión de sí mismo en otro lugar, para otras personas. Subestimamos por completo la resiliencia del ser humano. Subestimamos su capacidad de redención. Y sobre todo, subestimamos el poder transformador del amor que no se recibe de donde se espera, pero que se encuentra en los lugares más inesperados. Nos aferramos a nuestra culpa y nuestro rencor como si fueran tesoros, sin darnos cuenta de que eran cadenas que nos ataban a una historia de victimismo. Mientras tanto, al otro lado del silencio, él estaba escribiendo una historia completamente diferente. Una historia de la que éramos los villanos ausentes, pero también, aunque no lo supiéramos, los destinatarios indirectos de su última y mayor lección. La llamada llegó un martes por la tarde común y corriente. Estaba inmerso en el caos de terminar un informe para el trabajo y ayudar a mi hija con sus deberes de matemáticas. El timbre del teléfono era una intrusión más en el estrés del día. No reconocí el número, pero contesté por si era algo del colegio. «Bueno», dije, con un dejo de impaciencia en la voz. «¿Hablo con Gabriel?» Una voz masculina, desconocida, pero sorprendentemente clara y calmada. «Sí, soy yo». «¿De qué se trata?» «Gabriel, mi nombre es Andrés. Soy el esposo de Elena». Hizo una pausa breve, como midiendo el impacto de sus palabras. «La esposa de tu padre, Roberto». El mundo no se detuvo. Se desdibujó. El ruido de la televisión, los lápices de colores de mi hija sobre la mesa, todo se convirtió en un zumbido lejano. Asterisco la esposa de tu padre. Las palabras no encajaban. «Eran un error. Una broma de mal gusto». «Disculpe», dije, con una frialdad que sonó automática. «Debe haber una confusión. Mi padre no está casado. Él me pidió que te llamara», continuó la voz, con una calma que empezaba a resultarme irritante. «Está bien. Más que bien. Pero, ha pasado algo. Es mejor que vengas. Él quiere verte. A todos ustedes». «¿Qué vayamos? ¿A dónde? ¿Qué ha pasado? ¿Está enfermo?» Las preguntas salieron atropelladas, cargadas de una ansiedad que creía haber enterrado hacía años. «No está enfermo», aclaró Andrés. «Todo lo contrario. Pero es complicado de explicar por teléfono. Él tiene mucho que contarles». Otra pausa. Se escuchó un suspiro al otro lado. «Por favor. Es importante».
Colgué el teléfono con la mano temblorosa. Me quedé mirando la pantalla, la mente en blanco. Asterisco la esposa de tu padre. Asterisco él quiere verte. Asterisco está bien. Las frases chocaban entre sí, sin sentido. ¿Cómo podía estar bien? ¿Cómo podía tener una esposa? ¿Quién era ese tal Andrés? Llamé a mis hermanos. La conversación fue un déjà vu de años atrás, pero invertido. Ahora era yo el que traía noticias disruptivas, el que sonaba confundido y alterado. La incredulidad inicial de mis hermanos se transformó rápidamente en una curiosidad ávida, teñida de un rencor rejuvenecido. ¿Una esposa?, espetó mi hermana, Ana, con una risa cortante. ¿Ahora resulta que formó una nueva familia y nosotros somos los invitados de última hora? ¡Qué descaro! Andrés dijo que era importante, repetí, débilmente, sabiendo que nada de lo que dijera podría atravesar el muro de desconfianza que habíamos construido. ¿Y qué? ¿Vamos a correr porque él ahora lo decide?, gruñó Miguel, mi hermano menor. Que se pudra donde esté. Nosotros no le debemos nada. Pero la semilla de la curiosidad estaba plantada. A pesar de la rabia, de la indignación, había una pregunta que flotaba en el aire, tóxica e irresistible. ¿Y si estábamos equivocados? ¿Y si la historia no era como la habíamos contado? Al final, no fue el amor lo que nos hizo empacar y subir al coche. Fue la necesidad de respuestas. Fue el eco de esa culpa que nunca se había ido del todo. Y, sobre todo, fue un morbo oscuro, el deseo de ver con nuestros propios ojos la vida que había construido lejos de nosotros, para juzgarla, para encontrar en ella la confirmación final de que habíamos tenido razón todo el tiempo. No íbamos a reconciliarnos. Íbamos a una confrontación. Íbamos a ver al hombre que creímos que moriría solo, para descubrir, con amarga satisfacción, que habíamos acertado. Pero el universo, y mi padre, tenían preparada una lección mucho más humilde para nosotros. El viaje fue tenso y silencioso. Los reproches y las teorías conspirativas habían dado paso a un mutismo cargado de aprensión. ¿Qué íbamos a encontrar? ¿Un hombre enfermo y arrepentido buscando un perdón de última hora? ¿Un anciano amargado rodeado de extraños que se aprovechaban de él? El GPS nos guió a un barrio tranquilo, alejado del centro, con calles arboladas y casas bajas con jardines bien cuidados. No era la residencia lujosa que nuestra amargura había imaginado para justificar su abandono, pero tampoco era la posilga miserable que secretamente esperábamos para compadecernos. Era normal, acogedora. Al estacionar frente a la dirección indicada, nos quedamos mirando la casa. Era una construcción sencilla, de líneas limpias, con una fachada pintada de un color cálido y una puerta de madera. Macetas con flores coloridas flanqueaban la entrada. Todo respiraba paz y cuidado. Un nudo se formó en mi estómago. Esto no encajaba con nuestra narrativa. Antes de que tocáramos el timbre, la puerta se abrió. Y allí, en el marco, estaba él. No era el fantasma demacrado y derrotado que habitaba nuestros recuerdos y nuestros rencores. Tampoco era el hombre joven y distante de las fotos antiguas. Era, más. Estaba más delgado. Sí, las arrugas marcaban su rostro con más fuerza, pero había una luz en sus ojos que no recordaba. Una serenidad en su postura que nunca le había conocido. Vestía unos jeans sencillos y una camisa de manga corta, y en sus manos, manchadas de tierra, sostenía una pequeña regadera. Nos miró, y en sus ojos no había triunfo, ni reproche, ni la culpa suplicante que esperábamos. Había una calma abrumadora, y una tristeza profunda, pero también una chispa de esperanza cautelosa. «Hijos», dijo, y su voz, más grave pero firme, nos atravesó como un rayo. «Tenieron». Esa simple frase, dicha sin dramatismo, sin expectativa, nos desarmó por completo. ¿Qué íbamos a decir? «Hola, papá, después de 15 años? ¿Qué te pasó? ¿Quién es esa mujer?» Antes de que pudiéramos articular palabra, una figura apareció a su lado. Una mujer menuda, de pelo cano recogido en un moño desordenado y anteojos de marco grueso. Llevaba un delantal manchado de pintura verde y sonreía con una calidez que parecía irradiar luz propia.
Roberto, no los dejes ahí parados en la entrada, dijo, con una voz melodiosa. Pasen, por favor. Deben de estar agotados del viaje. Era Elena. No era una joven ambiciosa, ni una mujer que hubiera robado a nuestro padre. Era una mujer de su edad, con una energía tranquila y una amabilidad que no parecía falsa. Tomó del brazo a mi padre con un gesto natural, posesivo en su ternura, y nos hizo una seña para que entráramos. Cruzamos la puerta y el aroma que nos recibió fue el opuesto al de nuestra casa de la infancia. A tierra húmeda, a hierbas, a pintura al óleo y a galletas recién horneadas. La casa estaba llena de luz, de plantas, de cuadros en las paredes. Era desordenada, vivía, respiraba. Era un hogar. Y en el centro de todo, él, nuestro padre. El fantasma. Convertido en un hombre de carne y hueso que nos miraba con una mezcla de amor y temor, rodeado de una vida que nosotros no le habíamos permitido tener. No había regresado como un héroe triunfante ni como un mendigo arrepentido. Había regresado como un hombre. Y eso, para nosotros, fue lo más desconcertante de todo. La casa era un universo alejado años luz del silencio sepulcral de nuestro hogar de la infancia. Mientras recorríamos el pasillo hacia el salón, una niña de unos 7 u 8 años salió corriendo de una habitación, con el pelo revuelto y una varita mágica en la mano. «Abuelo, ¿viste? La princesa está a salvo», gritó, abrazándole las piernas a mi padre sin ningún reparo. Él se rió, una risa profunda y genuina que me resultó totalmente ajena, y la alzó en brazos. «Claro que sí, Valeria. Gracias a tu magia». Luego, se volvió hacia nosotros, con la niña aún en brazos. «Les presento a mi nieta, Valeria, hija de Andrés». En ese momento, un hombre más joven, con el mismo pelo rizado de la niña y una sonrisa fácil, apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos con un trapo. «Ah, llegaron. Bienvenidos. Soy Andrés», dijo, extendiendo la mano con una naturalidad que nos dejó mudos. No era solo una esposa. Era una asterisco familia. Completa. Con yerno, con nieta, con una dinámica de complicidad y cariño que se palpaba en el aire, en los looks que se cruzaban, en la forma en que Elena le pasó la mano por la espalda a Andrés al pasar. Nos invitó a sentarnos en el salón, un espacio inundado de luz donde los libros se amontonaban en estanterías improvisadas y los juguetes de Valeria compartían espacio con los pinceles y óleos de Elena. Él, nuestro padre, se sentó en un sillón desgastado pero cómodo, y Valeria se trepó inmediatamente en su regazo, como si fuera su trono natural. «Roberto, cariño, ¿les sirvo el té?», preguntó Elena, y la forma en que dijo cariño, con una dulzura tan orgánica, nos heló la sangre. Esa era la palabra que nuestra madre había dejado de usar hacía décadas. Asintió, y mientras ella salía, nos quedamos allí, los tres, sentados en el sofá como alumnos castigados, observando la escena surrealista. Nuestro padre, el fantasma, acariciando el pelo de una nieta que no conocíamos, en la casa de una familia que no era la nuestra. «¿Nieta?», logró articular Ana, con voz ronca. «¿Desde cuándo?». «Valeria tiene 8 años», dijo él, mirando a la niña con una adoración que nunca nos había dirigido a nosotros. «Andrés es hijo de Elena. Lo conocí hace 10 años, cuando empecé a trabajar como voluntario en el taller de arte comunitario que ella dirige. Cada palabra era un mundo nuevo, inconcebible. Asterisco voluntario. Asterisco taller de arte comunitario. Asterisco 10 años. Eran fragmentos de una vida paralela, una vida entera que había transcurrido en otro plano de existencia, lejos de nosotros, llena de colores y risas que nosotros habíamos negado. Andrés se sentó junto a su padre, asterisco nuestro padre, y apoyó un brazo sobre el respaldo del sillón. «Roberto es el abuelo que todos querrían tener», dijo, con una sencillez que nos desarmó. «Paciente, divertido, siempre tiene una historia o un consejo acertado. Valeria lo adora». La niña asintió con entusiasmo. «El abuelo me enseña a plantar tomates y me lee cuentos con voces raras». Nos miraban a nosotros, esperando una reacción, una sonrisa, algo. Pero solo podíamos quedarnos helados,
procesando la enormidad de lo que veíamos. Él no había reemplazado nuestra familia. Había construido una nueva. No por resentimiento, sino porque había encontrado un lugar donde ser la versión de sí mismo que nunca pudo ser con nosotros. Un lugar donde era valorado, querido, celebrado. Y en el centro de ese nuevo universo, él no era el fantasma ausente. Era el sol, el patriarca amoroso y presente que nosotros le habíamos negado. La familia que eligió no era un acto de despecho, era un testimonio elocuente y doloroso de todo lo que habíamos perdido por aferrarnos a nuestro rencor. El té llegó, sirvió en tazas de cerámica hechas a mano, pintadas con motivos coloridos que, supimos después, eran obra de Elena. El gesto era tan íntimo, tan doméstico, que nos resultó casi violento. ¿Quién era esta mujer para servirnos té en la casa de nuestro padre como si fuera suya? Pero, por supuesto, lo era. Más que nosotros en ese momento. Fue Andrés quien, con una perspicacia sorprendente, rompió el hielo que nos tenía paralizados. Sé que esto debe ser abrumador, comenzó, mirándonos a cada uno con sinceridad. Y probablemente se estén preguntando muchas cosas. Roberto es un hombre muy reservado, pero creo que hoy es el día de contar la historia completa. Mi padre asintió lentamente, con los ojos fijos en su taza, como si buscara en el líquido caliente el coraje para continuar. Valeria, sensible a la tensión, se apeó de su regazo y se fue con su madre a la cocina, no sin antes darle un beso en la mejilla. El gesto, tan natural para ella, nos atravesó como un puñal. Cuando me fui, empezó él, y su voz era baja pero clara, sin rastro de la vacilación que recordábamos. No fue porque no los amara. Fue porque los amaba demasiado como para seguir haciéndoles daño con mi incapacidad. Hizo una pausa, buscando las palabras. Yo no sabía cómo ser padre. No tenía el manual. Cada día era una prueba que fallaba. Los veía a ustedes, a tu madre, y solo veía todo lo que no era capaz de darles. El silencio en esa casa era mi fracaso hecho sonido. Nos quedamos mudos. Era la primera vez que hablaba de ello. Y no sonaba como una excusa. Sonaba como una confesión dolorosa. Llegué a esta ciudad sin nada. Sin plan. Solo con la necesidad de desaparecer. Miró hacia la cocina, donde se oía el rumor de Elena y Valeria. Y entonces, conocí a Elena en el taller. Empezó como un lugar para pasar el tiempo, pero se convirtió en mi salvación. Ella no me veía como el tipo que había abandonado a su familia. Me vio como un hombre con las manos vacías, sí, pero con el corazón lleno de arrepentimiento y ganas de reparar algo, aunque no fuera lo que había roto. Andrés tomó la palabra. Roberto empezó a ayudar. Organizer. A escuchar a la gente. El taller era para niños con problemas, para ancianos solos. Él tenía una paciencia infinita. Una manera de conectar que a todos nos sorprendía. Sonrió. Recuerdo a una adolescente, Lara, que no hablaba con nadie. Roberto se sentó con ella semana tras semana, en silencio, hasta que un día ella le mostró un dibujo. Hoy es una de nuestras instructoras más talentosas. Cada anécdota era un retrato de un hombre que no conocíamos. El hombre que no sabía ponernos una tirita era el mismo que pacificaba riñas entre adolescentes problemáticos. El hombre que se perdía en sus pensamientos en la cena era el que escuchaba durante horas las historias de los ancianos del taller. Hace 5 años, continuó mi padre, con un brillo de orgullo genuino en los ojos, un incendio en el edificio de al lado amenazó con extenderse al taller. Él no lo dudó. Entró y sacó los tanques de pintura y los trabajos de los niños antes de que llegaran los bomberos. Se inhaló mucho humo, pero no le importó. Su voz se quebró levemente. Aquí me llaman el héroe del barrio. Por eso, *héroe del barrio, las palabras resonaron en el salón con una fuerza demoledora. Nosotros, que lo habíamos tachado de cobarde, estábamos sentados en la casa de un hombre al que todo un vecindario consideraba un héroe. La contradicción era tan monumental que nos dejó sin aire. Él no había huido para evitar responsabilidades. Había huido para encontrar una manera de cumplirlas, de una forma diferente. Había buscado un lugar donde su particular forma de ser, su paciencia,
su silencio, su observación, no fuera un defecto, sino un don. Y lo había encontrado. No era el villano de nuestra historia. Era el héroe de otra. Y esa revelación no nos liberaba de nuestro dolor, pero le daba un contexto que lo transformaba por completo. El fantasma no solo había vuelto con una familia. Había vuelto con una leyenda. Y nosotros, sus hijos biológicos, éramos los únicos que no conocíamos el final de su cuento. La confesión de mi padre flotó en la sala, pesada y transformadora. Ya no éramos los jueces. Éramos el jurado, habiendo escuchado una evidencia que cambiaba por completo el veredicto que habíamos dictado años atrás. El rencor, nuestro viejo y fiel compañero, ya no encajaba. Se sentía como un abrigo viejo y estrecho que de repente nos resultaba incómodo y ridículo. Él nos miró, y por primera vez, vi miedo en sus ojos. Miedo a nuestro rechazo, a nuestra incomprensión final. Pero detrás del miedo, había una paz sólida, la paz del hombre que ya no huye, que ha hecho las paces consigo mismo, con o sin nuestro perdón. No les cuento esto para que me vean como un héroe, dijo, con una humildad que nos desarmó. Les cuento esto para que entiendan que me fui porque estaba roto. Y que me quedé porque aquí encontré las herramientas para recomponerme. Para ser útil de la única manera que sabía. Elena se acercó y se sentó en el brazo de su sillón, apoyando una mano en su hombro. Un gesto de apoyo, de unidad. Tu padre, dijo, dirigiéndose a nosotros, es el hombre más bueno y decente que conozco. Su único error fue no saber cómo pedir ayuda cuando más la necesitaba. Y el mío, tal vez, fue no obligarlo a que se reconciliara con ustedes antes. No había acusación en su voz. Solo una tristeza profunda por el tiempo perdido, por el dolor innecesario. Fue mi hermana, Ana, la que rompió el silencio final. Sus palabras no fueron de perdón, ni de ira. Fueron de una curiosidad dolorosa y genuina. ¿Y nunca nos odió?, preguntó, con la voz quebrada. ¿Por abandonarlo? ¿Por no darle una segunda oportunidad? Mi padre sonrió, una sonrisa triste y sabia. Odiarles habría sido odiarme a mí mismo. Yo los abandoné primero. Ustedes solo protegieron su dolor. Lo que sentí fue pena. Una pena inmensa por todo lo que nos estábamos perdiendo. En ese momento, el legado de su viaje, de su transformación, se hizo claro. No nos estaba pidiendo que lo perdonáramos a él. Nos estaba ofreciendo el perdón a nosotros. Nos estaba liberando de la carga de haberlo juzgado mal, de haberlo condenado a una soledad que, en parte, habíamos ayudado a crear. El verdadero legado no era la historia de su heroísmo en el barrio. Era la demostración tangible de que las personas pueden cambiar, de que los finales pueden reescribirse, de que el amor no siempre llega en el packaging que esperamos, pero llega. No espero que esto cambie las cosas de la noche a la mañana, dijo, levantándose con un poco de esfuerzo. Solo quería que supieran que los amo, que siempre los amé, y que estoy aquí, si alguna vez quieren, conocerme de verdad. Sin fantasmas. Nos dejó entonces, saliendo al jardín con Elena, dándonos espacio, el regalo más valioso que podía ofrecernos en ese momento, la elección. Nos quedamos los tres en el salón, sumidos en un silencio completamente nuevo. No era el silencio del rencor o la culpa. Era el silencio del asombro, del duelo por el tiempo perdido, de la lenta y dolorosa reorganización de nuestra propia historia. El legado de mi padre no era el perdón que le dábamos, sino el perdón que nos ofrecíamos a nosotros mismos por haber sido tan rígidos, tan seguros de nuestra propia narrativa. Era la invitación a dejar de ser los guardianes de un museo de agravios y convertirnos en arquitectos de un nuevo tipo de familia, una que pudiera abarcar tanto el dolor del pasado como la improbable y esperanzadora belleza del presente. El fantasma había regresado, pero no para asustarnos. Para mostrarnos que los fantasmas, a veces, solo necesitan un poco de luz para convertirse en algo sólido, real, y finalmente, en paz. Y esa paz, ahora, era una semilla que él había plantado en nosotros. Nos correspondía a nosotros regarla.